Gracias por estar de vuelta aquí en La Octava. Recuerden que estamos en el canal 8.1 de televisión abierta y también en los sistemas de televisión de paga como Axtel, Easy, Total Play. Bueno, estamos también en televisión digital por el canal de YouTube de La Octava para que puedan ver ahí todos los programas anteriores. Y desde luego nos pueden seguir en redes sociales, @La Octava Digital y mi cuenta personal, @Hernán Gómez B. Bueno, el sábado un grupo de personas salieron a expresar su rechazo a la forma de gobernar del presidente López Obrador. Cientos de personas, tal vez miles, tomaron su auto y salieron con pancartas a demandar que el presidente renuncie. Gilberto Lozano es el organizador de esta marcha que exigía, o uno de los organizadores. Quizás no todos los que acudieron a esa marcha sabían que él era uno de los convocantes, pero básicamente pues pedían la renuncia del presidente López Obrador, se manifestaban con pancartas en contra del socialismo, del comunismo. Pero, ¿qué es este frente nacional anti-AMLO? En su programa, difundido en su página web, aseguran ser una organización social que solo busca reunirse para deponer al presidente López Obrador. Pero vamos, antes de conversar con Gilberto Lozano, vamos a ver esta cápsula. Integrantes del Grupo Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, convocados a través de las redes sociales, se manifestaron este sábado en diversas ciudades del país para pedir la dimisión del presidente López Obrador. Según los organizadores, acudieron a la convocatoria personas de 70 ciudades en 30 estados del país. Sin embargo, los reportes de diferentes diarios solamente confirmaron la presencia de contingentes en 24 ciudades. La caravana más larga se registró en la Ciudad de México, donde contaron cerca de 1,200 vehículos. En Querétaro y Torreón se vieron unos 600 autos. Y en ciudades como Mazatlán, Monterrey, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Guadalajara, Oaxaca, La Paz, Pachuca y Tuxtla Gutiérrez, contingentes que no rebasaron los 300 vehículos. En todas las marchas los manifestantes tocaron sus bocinas y en las ventanas de los automóviles colocaron pancartas con frases como Andrés Manuel, no te queremos, AMLO comunista y abortista, y calificativos como traidor, inepto, corrupto y dictador. Mientras que en redes sociales los usuarios se quejaron y utilizaron el hashtag AMLO vete ya y México no te quiere AMLO. En la Ciudad de México los manifestantes se presentaron en el Zócalo y recorrieron avenidas como Paseo de la Reforma, de acuerdo con videos que se dieron a conocer en redes sociales. El Frente Nacional Anti-AMLO es una iniciativa que se identifica como un movimiento pacífico que promueve la dimisión del presidente López Obrador a través de distintas estrategias. Señor Lozano, muy buenas noches. Buenas noches, Hernán, a tus órdenes. Señor Lozano, cuéntenos un poco cómo fue que se integró este Frente Nacional Anti-AMLO, quiénes lo conforman y cómo se realizó la convocatoria del día de ayer. Con todo gusto, Hernán. Mira, hay un antecedente. Desde hace 10 años nosotros hemos venido como colectivo, un colectivo que fue un poquito el arranque de este Frente Nacional, se llama Congreso Nacional Ciudadano. Somos los que acusamos a Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad en la Corte Internacional Penal de La Haya. Somos quienes presentamos una denuncia de juicio político contra Peña Nieto. Somos quienes tenemos acusados a 22 diputados del PAN. Así es que para nosotros los políticos no distinguimos colores. Ese es el antecedente. Ese colectivo, lógicamente, en línea con muchos otros colectivos de México con los que tenemos interacción, el pasado 2 de abril escuchamos del presidente de México, Andrés López, que le venía como anillo al dedo la pandemia. Y eso ya basta ya. Basta ya, dijimos, bueno, tenemos un proceso de una denuncia de juicio político por traición a la patria metida en la Cámara de Diputados el pasado 13 de mayo, y todos los colectivos al unísono, parece que nos armonizó el señor López y decidimos crear este Frente Nacional para quitarlo a través de una presión social, de un proceso que sigue el artículo 6º constitucional, que es la libre expresión y libre agrupación, el 8º, que es el derecho de petición, e indudablemente el meta artículo de la Constitución, que es el 39, que dice que en todo el momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar el sistema de gobierno. ¿Cuál sería la manera de quitar al presidente actual, señor? Como se hizo en Bolivia, como se hizo en Guatemala, como se hizo en Puerto Rico, como se hizo en Polonia, como se hizo en la República Checa, como se hizo en Egipto.
O sea, todos son ejemplos de que se puede tirar una persona que se desquicia, que te traiciona con la agenda que te había prometido y sale con otra, hasta problemas del fuero común, delitos graves del fuero común. Entonces, hay muchos elementos jurídicos que nos dan el fundamento al Frente Nacional Anti-AMLO. Y bueno, pues simplemente para decirte que el mismo López está más que consciente, porque él también antes de que presentara su solicitud de dimisión a Peña Nieto, antes de sus 2 años, bueno, pues se le repite la sopa al señor López. Ustedes han hablado de tirarlo. ¿Qué quiere decir tirarlo? ¿Cuál es la vía? Que renuncie, es muy sencillo. En todas partes del mundo se llama que dimita, que renuncie, que acabe ya con su posición dentro del Palacio Nacional, presente su renuncia, le podemos hasta escribir la renuncia, como se le hizo a Porfirio Díaz en su momento. ¿Por qué no utilizar el mecanismo previsto en la Constitución hoy, que es la revocación de mandato? Correcto, porque está muy alejada, el señor va a destruir el país para esas fechas y nunca una herramienta democrática tira a un dictador. Esa es una máxima universal. Después de 50 años de investigación, ninguna herramienta democrática sirve contra un dictador. Entonces tenemos que llegar por la materia que va a ir creciendo en contundencia, siempre con acciones no violentas, Hernán. Eso es muy importante. Acciones no violentas. ¿Por qué lo consideran ustedes un dictador, señor Lozano? ¿En dónde ven? Sí, con todo gusto. Te voy a dar 4 elementos que tiene un dictador que son históricos en toda la historia de los dictadores. Uno, una presencia unipersonal donde se convierte en Blancanieves y la gente que le rodea no son más que enanos. O sea, empieza a someter a una posición unipersonal las decisiones, las instituciones, etcétera. Bueno, el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba y pinta de cuerpo entero un dictador. La segunda es siempre tener un enemigo ficticio. Unos yanquis, un neoliberalismo, un fantasma que crea como un enemigo común del pueblo. La tercera es la crítica, denostación, descalificación de cualquier persona que puede emitir una crítica a su gestión. Empieza a insultar, a agredir, a atacar, a denostar, etcétera. Y hay un cuarto elemento que te pinta de cuerpo entero un dictador. El plan que nunca acaba. El plan que nunca acaba significa siempre aventando la pelota para adelante, culpando a la historia y bueno, pues es un clon de Nicolás Maduro. Tú ves todos los comportamientos de López y son exactamente los de un Nicolás Maduro. Sus expresiones verbales, sus frases son totalmente copiadas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ustedes han acusado a esta administración de socialista y de comunista. ¿En dónde ven exactamente que esta administración esté llevando al país al comunismo o al socialismo? Porque está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, Hernán, con mucha precisión. O sea, todos los elementos de las 3 etapas para convertir a México en un país castrista chavista, creo que dentro de las connotaciones socialistas, comunistas, hay muchas derivaciones. Hay muchas, vamos a llamarlo así, procesos en donde no me quiero meter al tema académico. El señor lo que sigue es exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. La ley de extinción de dominio es conocida como ley Hugo Chávez. Esta ley de tratar de que el INEGI se meta a tus casas se le conoce como ley Nicolás Maduro en Venezuela. El proceso de la ley Mordaza que se instaló en Tabasco. Esta amenaza de expansión de mandato de la ley Bonilla, que acabó finalmente Bonilla porque pues esa traición con Eugenio Derbez y etcétera le hicieron cobrar una factura. La amenaza de que las privatizaciones no sirven para nada, son un fracaso, el hablar de que ya no se mide la economía en el PIB, sino se mide a través de la pobreza, la miseria y la jodidencia, es parte de la doctrina chavista muy conocida, y cualquier persona que haya tenido contacto fuerte con la historia de Venezuela en los últimos 20 años, como es mi caso, sigue al pie de la letra, ni siquiera hay creatividad. No hay duda de que el que le escribe la agenda es Francisco Arias, embajador de Venezuela, ahí que vive en Polanco, o se la está escribiendo. Escribe la agenda al presidente. Totalmente. Esta obedece completamente el presidente López Obrador estaría subordinado al gobierno de Nicolás Maduro. No está subordinado, digamos que es parte de la misma cónclave
de líderes de un cartel internacional que obedecen a una agenda socialista, donde los asesores son normalmente extranjeros, gente que no nació en México, el John Ackerman, el Paco Taibo, el Héctor Díaz Polanco, y toda la bola de comunistoides como Luciano Concheiro, y es gente que ni siquiera nacieron en México, como el señor Epigmenio Ibarra. ¿Usted ve una conspiración de agentes extranjeros para apoderarse del país? Eso ya sucedió el pasado de julio. Hubo un golpismo, un golpe blando a México, donde se ofreció y se prometió una serie de acciones, crecer del 4 a 6%. Ahora resulta que quieren descontinuar el crecimiento. Un crecimiento de millones de empleos y lo que hemos es perdido 1.4. Una contención de la seguridad y lo que tenemos son récord de violencia. Un proceso institucional de traer inversiones y se han detenido las inversiones. Hoy México está aislado del mundo y evidentemente lo que tenemos es un alcalde de Macuspana sentado en el Palacio Nacional que no ve más allá de las fronteras de Cuautitlán. Señor Lozano, usted habla de socialismo y de comunismo de forma similar, pero ¿qué entiende usted por uno y otro? No, la verdad no tiene más distinción que en el caso del socialismo es un Estado centralizador del modelo económico, es un modelo económico fuertemente sustentado en una planeación centralizada, y el comunismo lo único es que ya ataca la propiedad privada, que pues evidentemente la forma en que está estructurado hoy la ley de extinción de dominio tiene tintes comunistas, tiene tintes socialistas. Diría que es un modelo ecléctico que nació de la mente calenturienta de Hugo Chávez. Yo le llamaría chavismo, Hernán. Creo que discutir académicamente si cae dentro de las definiciones de comunismo, socialismo, marxista, leninista, trotskista, no tiene sentido. Lo que estamos viendo es un clon que tiene el DNA de Hugo Chávez en pequeño. México va hacia el chavismo, nos vamos a Ya está en él. Ya está en él. Y te lo dice cualquier venezolano con más de 2 dedos de frente. Cualquier persona que haya vivido en Venezuela, que vivió el proceso de Hugo Chávez, te dice que vamos para allá y vamos a 3 veces más velocidad. Señor Lozano, encontré un video suyo de hace algunos meses que quería recapitular un fragmento. Si usted me lo permite, lo vamos a poner. Siempre te lo permitiré. Vamos a ver. Claro, Hernán. Se me hace muy lejos la revocación de mandato para dentro de 3 años. Muy lejos. Esperamos que tengas la dignidad de que si la yegua te quedó grande, te largues, te retires y renuncies con dignidad, como un excelente candidato y un pésimo mandatario. Con respeto te digo, mañana en la mañanera quiero oír resultados, no excusas, no disculpas, no explicaciones. Te pagamos por resultados y mañana te quiero ver con toda claridad que presentes resultados, porque eso es lo que te va a enseñar Andrés López, a hacerte responsable de lo que no has hecho en 40 años. 40 años de vivir en el sistema en donde no has hecho la diferencia, no has hecho ninguna diferencia, ha sido peor y más de lo mismo. Tu liderazgo de esos 40 años viviendo del sistema no le agregaste absolutamente nada a nuestro México. Y ahora en el puesto de mandatario estás ante los ojos de los mexicanos pensantes, del pueblo inteligente, del pueblo sabio, no al que puedes comprar con dádivas, porque el Congreso Nacional Ciudadano no recibe ni un peso. Por nosotros quítale a todas las organizaciones cívicas a las que les das dinero, quítaselo. Nosotros no necesitamos de nada de ti, somos voluntarios. Este video que acabamos de ver, imagino que usted debe ser una figura de mucha autoridad para hablarle así al presidente de la República y exigirle algo de esa manera. ¿Usted lo ve a él como un subordinado? Bien, mira, Hernán, es un derecho que te da el ser ciudadano. El artículo 39 es muy claro: el poder dimana del pueblo, se origina esencialmente para el servicio del pueblo. El pueblo en todo momento tiene el derecho inalienable de alterar o modificar el sistema de gobierno. ¿Eso es lo que significa? Que tú eres el mandante constitucional, él es un mandatario, es una persona que recibe un mandato a la que le pagas con tu esfuerzo, con tu talento, su sueldo. Él es un servidor público, es un funcionario público. No le llamaría subordinado, aunque en cierto modo el que tú seas un mandante que da un mandato podría tener esa connotación de subordinado.
Pero debo decirte un poco que a lo mejor también la forma de hablar se obedece un poco a que así somos los norteños. Al pan, pan y al vino, vino. A nosotros no nos vengan con verborrea ni nos vengan con bla, bla. Yo te mido por cómo va la salud, cómo va la seguridad, cómo va la economía, cómo va el empleo, cómo va el bienestar, cómo van los aspectos importantes de crecimiento del país. Así es que todo lo demás, a mí, en cualquier organización, que tú veas que está dedicada a dar resultados, que está orientada a los resultados, toda esta verborrea de echarle la culpa al pasado, tener explicaciones, íbamos bien, pero nos llegó la pandemia, pues para eso te tenemos, papi. Perdóname que lo haga así, pero bueno, para darle un poco de sentido humorístico al tema, estimado Hernán. Señor O sea, Lozano, permítame recuperar otra afirmación que hizo usted hace un año. Permítame ponérsela para que podamos conversar de con todo gusto, Hernán. Propio. Vamos a requerir armarnos para la defensa propia. No para delinquir, no para asaltar. Pero si tú tienes un pequeño ahorro, velo preparando para tener, como cristeros, preparada la defensa propia. Señor Lozano, por esto, de acuerdo a esto que acabamos de ver, lo que usted sostiene es que si este país se dirige hacia el comunismo, ¿sería legítimo que los empresarios se armaran en defensa propia? No fue, ahí está sacado un poco de contexto. Lo que yo dije, la Constitución marca el derecho a la defensa personal, a la defensa propia, además de ser un valor universal, contenido en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la propia Constitución mexicana te da el derecho de poseer armas para defenderte. Claro, con un proceso de gestión, etcétera, etcétera. Lo que nos referíamos es que ante la falta total, completa de eficiencia, eficacia, procesos ejecutivos para defender el país, donde hoy los carteles se pasean como Juan por su casa, hasta le agarran el brazo y lo sientan al presidente ahí en Badiraguato. Es momento que los mexicanos no pidamos, no nos alarmemos de que esto tenga un descontrol provocado por una persona tan inepta como Alfonso Durazo, con una Guardia Nacional hecha para todos lados, hasta secuestradores salieron, y ante esos bajos resultados de lo que hablas es, sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque Señor tú no Lozano, pasas... ¿no es peligroso que llamar a la No, gente a que tenga armas? No puede llevar eso a un clima de violencia en el país. Siempre siguiendo el procedimiento, estimado Hernán, siempre de acuerdo a la ley. Somos defensores del Estado de Derecho y en ese sentido ya está permitido por la ley el que tú tengas derecho a defenderte. Ok. Señor Lozano, usted también acudió a presentar un escrito a las Fuerzas Armadas para apoyar el proceso de salida de AMLO. Dice que están luchando para que la lealtad de las Fuerzas Armadas deba estar con el pueblo de México, toda vez que debemos de tumbar al ganso bolivariano, así le llamó. Permítame poner este fragmento de cuando usted estuvo ahí en un campo militar presentando un escrito, al parecer, según entiendo. Vamos a recapitular. Con todo gusto. Y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Señor Lozano, si entiendo bien, usted fue a solicitar a una parte de las Fuerzas Armadas actuar para defender al país del comunismo. ¿A qué se refiere con esto de tumbar al ganso bolivariano? ¿Qué fue esto que vimos? Sí, con todo gusto. No, mira, si tú ves el escrito que se entregó a 40 cuarteles de la Secretaría de la Defensa y a lo mejor la mitad de ellos de la Secretaría de Marina, era alertarlos, sobre todo por los últimos, vamos a llamarlo así, conferencias, charlas que dieron el general Aponte Polito, Mauricio Ávila y el general, el primero que mencioné, Hernán, me recuerdas el apellido porque ese fue un parteaguas. Rocha, o cómo se apellida, Arriola. Ya no recuerdo. Sí, bueno, ya no recuerdo. Ok, bueno, sí, frente al secretario de la Defensa y todas las fuerzas militares, acababan los militares de dar cuenta
con toda claridad de que el rumbo del país no era el que querían los mexicanos. Lo dijeron ellos, no lo dijimos nosotros. Entonces, como un proceso de reconocimiento a lo dicho por la gente en presencia del secretario de Defensa, con un general presente, era darle nuestro reconocimiento de que si ellos estaban viendo un rumbo bolivariano para el país, era importante que apoyaran el que no fuera una invasión extranjera que rompiera con la soberanía, la integridad y la independencia del pueblo de México. Que no podíamos someter a espías cubanos, ahora convertidos en médicos, gente del G2, gente de Venezuela, el séquito de Rafael Correa y el hasta mandarle avión a Evo Morales, pintaba de cuerpo entero una intervención extranjera en nuestra tierra, por lo que les pedíamos que estuvieran alerta y que todos esos gansos bolivarianos se fueran a volar. Ese fue el punto. ¿Qué ganso bolivariano quería usted tumbar cuando Embajador de Venezuela, G2 cubano, Rafael Correa, Evo Morales y todo el séquito del Foro de Sao Paulo. Eso yo les llamo los gansos. ¿Usted pedía la acción de los militares para quitar? Hacíamos un reconocimiento a que efectivamente lo que habían dicho esos generales de la Secretaría de la Defensa coincidía con el sentimiento del pueblo de México y que estuvieran alerta a la invasión de extranjeros que habían sido invitados desde el Pacto Global Migratorio, firmados a espaldas del pueblo de México el 17 de diciembre en Marruecos, y el famoso error de diciembre de López, invitando a invadir México a centroamericanos, ISIS, cubanos, venezolanos. Ese punto está respaldado de que es un acto por el que se hizo la solicitud y denuncia de juicio político contra López como una posibles hechos que tipificaban una traición a la patria. Es correcto, Hernán. ¿Usted no está pidiéndole a los militares una intervención de carácter político? Si tú tienes alguna demostración de lo contrario, me encantaría verla. Yo te puedo mandar el escrito que se le dio a todos los cuarteles militares. Todo fue de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a las propias palabras de los generales de la Secretaría de la Defensa y a nuestros análisis de espionaje, donde ya vemos verdaderamente agendas extranjeras presentes en suelo mexicano. Y un soldado en cada hijo te dio. Gracias, señor Lozano. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de los militares en México si las cosas se ponen mal aquí? Defender la soberanía del país. Sí, con todo gusto, Hernán. Es defender la soberanía. Si fuéramos hacia el comunismo... No. Mira, déjame decirte, si tú los militares, como lo acabamos de ver en la caravana, imagínate esta anécdota en la caravana. Se paró un convoy militar en Guadalajara, que venían como 25 soldados, y el teniente coronel en jefe se para arriba del camión y grita: contra los mexicanos nada, con los mexicanos todo, bienvenidos. Y nos escoltaron, nos apoyaron en estas caravanas anti-AMLO, así de claras, ¿eh? No son por el coronavirus ni no. Es para decir con toda claridad del pueblo de México: el señor López cada día nos lleva a un abismo. Aquí no tiene nada que ver con connotaciones comunistas, connotaciones académicas socialistas. Es simplemente una traición a la patria que se siga una agenda extranjera conocida como Grupo Puebla o Foro de Sao Paulo y que no coincida con el Plan Nacional de Desarrollo, las promesas con las que López consiguió los votos, que nos saquen gato por liebre, como ahorita lo siente el pueblo de México en su totalidad. Por cierto, me encantaría que este video se lo mandes a López, porque van 2 veces que no me dejan entrar al Palacio Nacional y siempre ha sido un cobarde para enfrentar como ciudadano una confrontación conmigo. Bueno, señor Lozano, usted estará de acuerdo conmigo que algunas de sus expresiones dan miedo. Yo no sé si lo invitaría... No, le da miedo a la gente pusilánime y tibia. Acuérdate de lo siguiente: yo creo que a mí me daría miedo que un tipo quemara pozos petroleros, me daría miedo que tomara la avenida Reforma por meses y le dieran la madre a todos los comercios. A mí me daría miedo que un tipo le grite chachalaca al presidente, a la investidura presidencial. A mí sí me daría mucho miedo que ese tipo hable que al diablo las instituciones. Eso sí me daría miedo.
Señor Lozano, lo escucho sumamente Norteño, enojado, norteño. pero escucho odio en sus expresiones. No, es que nunca has vivido acá en Monterrey. Aquí al pan pan le decimos y al vino vino. Vamos directos y al grano. Yo te puedo asegurar que en mi edad, como abuelo de 10 nietos y padre de 4 hijos, este proceso de hablar de la verdad es el que te da vida, te Pero da energía. usted parece muy alebrestado, señor Lozano. Algo le pasa. Bueno, para una persona como tú, sí puede parecer eso, pero no es así, estimado Hernán. Es simplemente estilos, son estilos. Yo me imagino que tú viste bastante alebrestado a López diciendo al diablo las instituciones. Me imagino que te dieron ganas de ir al baño cuando le dijo chachalaca al presidente. Me imagino que te pegó chorrillo cuando fuiste a ver que quemaba pozos petroleros. No, Hernán, no te confundas, no se trata de etiquetarme. ¿Qué te parece si empezamos a hablar del Frente Nacional Anti-AMLO y lo que sigue? Déjeme hacerle otra pregunta, señor Lozano, y ya casi para terminar. No, pues, ojalá que no termináramos, hablemos de lo que va a pasar. ¿Qué tipo de lo que va a pasar. qué tipo de presidente cree usted que necesita un país como México? ¿Le gustaría, por ejemplo, alguien que piense más en la disciplina, en el rigor? Alguien, por ejemplo, ¿qué le dice, por ejemplo, el perfil de un hombre como Jair Bolsonaro? ¿Cree que estaríamos mejor con un perfil de ese tipo? No, para nada, Hernán. Mira, Hernán, te voy a decir, Es que usted parece defender soluciones militaristas, está en contra del esa es una percepción nacida de tu cabeza. tiene un No discurso tiene, anticomunista. te voy a decir por qué. Porque cómo va a ser una expresión, la que viste el sábado, de millones de gentes en sus autos, ¿le viste algo de militar? No, mira, vamos a platicar de tu pregunta, vamos a concretarnos a eso, Hernán, porque ya no estamos en tiempo de andar rodeando las cosas. Mira, lo que sí tengo muy claro es que la decadencia de los partidos políticos mexicanos han formado una cuna de actores políticos totalmente zánganos, parásitos y gente que no sabe cómo funciona la economía, cómo funciona un changarro, cómo suceden las cuestiones del empleo, no entienden. Entonces, es muy difícil que del propio sistema de partidos vayas a producir peras cuando es un olmo. O sea, ya es incapaz, este sistema está decadente. Al perfil que tú me preguntas que pudiera dirigir México, evidentemente es un hombre que sea capaz de generar un gabinete de los mejores talentos mexicanos. No gente pequeñita que está callada y asustada a ver qué dice su jefe. Blancanieves y los 7 enanos ya no funciona ese síndrome, donde una persona como la de Felipe Calderón o el propio López son gente que buscan una lealtad realmente servilista, vasalla, lacaya y completamente yes man. No, aquí necesitamos un hombre, un líder que organice un equipo de talentos para cada especialidad, que sea capaz de sacar lo mejor de México y sobre todo con una parte muy importante, obedeciendo al interés de los mexicanos, no de los partidos políticos. Ese comentario verdaderamente primitivo, prehistórico, de un López preguntándole a una reportera que si votó por Morena o votó por el PAN, es de lo más verdaderamente absurdo, surrealista, y te habla de una persona que por eso le tomó 14 años terminar su carrera. Bien, señor Lozano, le agradezco mucho por esta conversación. Muy bien, ¿me mandas por favor la copia, estimado Hernán? Desde luego que sí, señor Lozano. Muchas gracias. Cuentas siempre conmigo para cualquier confrontación. Quiero decirte que he tratado de tener confrontación con John Ackerman, salió huyendo, cobarde. Tatiana Cloutier también salió huyendo. Y pues el día que quiera Pigmenio Ibarra junto con Paco Taibo, júntamelos a todos. Los hago un reto respetuoso para demostrar y exhibir lo que son. Gente que no sabe cómo se produce empleo, cómo se produce economía, cómo se genera bienestar y cómo se va hacia un país verdaderamente que sea potencia mundial, en lugar de quererlo convertir en la Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes. Saludos, Hernán. Dios te bendiga. Dios bendiga a México. Hasta luego. ¿Le gusta a usted la confrontación? El debate de Maduro alto, en donde no hay insultos, más allá que el insulto que se gana el servidor público. Pero sería terrible que yo como ciudadano insultara a otro ciudadano. Es de lo más indigno. Pero tu servidor público, como dices, si ladra como perro, camina como perro y orina como perro, es perro.
Saludos, amigo, a las personas se le hablan como personas. Señor Lozano, ¿no le preocupa que este discurso genere polarización? No, la polarización ya está generada. Hoy lo que se está logrando es una unificación. El hecho de hablar de fifís, achichincles, señoritingos, pirurris, chairos, todo el lenguaje de 87 calificativos que usa reiteradamente el señor López ha polarizado a la sociedad y generado una lucha de clases, la que nosotros, Frente Nacional Anti-AMLO, va a rescatar. Y estamos hoy uniendo, y como lo decía en un video, Hernán, con toda humildad, honor a quien honor merece. El crédito de los millones de autos que salieron a las calles el pasado sábado en 77 ciudades y 31 estados, la medalla se la debemos de colgar al señor Andrés López. Él es el generador de que los mexicanos, desafortunadamente como mexicano en contra de él, pero esa unificación es inédita. Aquí no había colectivos de un lado, simpatizantes de un partido, lo que había eran mexicanos. Y a todos nos unió la bandera de México el pasado sábado, y espérate lo que viene. Ahí sí va a venir la contundencia, porque esta convocatoria se hizo en 50 horas. Gracias, señor Lozano. Muy buenas noches. Gracias a ti, Hernán. Hasta luego. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Esta es la persona que convocó a las marchas del día de ayer, convocadas por el Frente Nacional Anti-AMLO. Evidentemente, no compartimos en este espacio las posturas de esta persona, un perfil que ya lo conversaremos en nuestro próximo bloque, pero con una agenda, además, con otros temas que no se abordaron, pero homofóbica, antimigrante, antiderechos humanos, sediciosa, golpista quizás. Pues ahí lo tienen ustedes. Vamos a un corte, ya estamos de vuelta.